Hola de nuevo, aquí estamos una vez más después de algún tiempo que no había podido traer mensaje de Dios nuevamente, pero aquí estamos. Han estado pasando situaciones fuertes aquí en el país de los Estados Unidos y pues si vemos las noticias es un poco difícil la situación, pero bueno, es algo en lo que si cada uno analizamos necesitamos un poquito de fe, porque a veces no vemos respuesta a las situaciones. Y definitivamente es momentos de poder tener fe. Y a veces las personas dicen, pero viendo todo esto, ¿cómo puedo tener fe? Solo podemos creer en lo que vemos. Pero hoy quiero hablarles de eso, fe, fe. En el diccionario regular, uh, la definición de fe encontré dos. Una dice convencimiento íntimo o confianza, que no se basa en la razón ni en la experiencia. Eso es un convencimiento íntimo según el diccionario secular, ¿ok? Dice que no se basa en la razón ni en la experiencia, en nada que tú hayas aprendido. La segunda definición dice que la fe es la creencia, confianza o sentimiento de una persona en relación con algo o alguien y como tal se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad de aquello en lo que cree. Entonces, es un poco similar esa definición, un poco nomás, similar a la que dice en Hebreos 11.1 en la Biblia, que dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hace unos días atrás estuvimos en una videoconferencia con algunos de ustedes y hablamos de este tema, de la fe, pero quiero hacer énfasis nuevamente en esto porque es importante en los tiempos que estamos viviendo eh, hacer énfasis en esta palabra, porque necesitamos fe para poder pasar estos tiempos que estamos viviendo. La fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando que no estás viendo? Que tú sabes que lo sabes que vas a llegar ahí. Cuando nos montamos en un avión, tú tienes la certeza de que te vas a montar en ese avión y no se va a caer. ¿La tienes? No, no la tienes. Tú lo haces por fe. Tú te montas en ese avión con la certeza de que y la convicción de que tú vas a llegar al destino que vas. Pero tú no tienes esa firmeza completa de que ese avión no se va a caer. Tú por fe te montas en el avión con una convicción de que vas a llegar al destino al que vas a ir. Entonces, de la misma manera, hablamos y aplicamos lo que se trata en la palabra de Dios. De acuerdo a la palabra de Dios, la fe, el tema de fe es bien extenso y podríamos hablar muchos diferentes tópicos de acuerdo a la fe, de acuerdo a la palabra de Dios. Pero yo escogí 4 puntos específicos que son importantes para estos momentos que estamos viviendo de pandemia, de incertidumbre, con todos estos alborotos cívicos que están habiendo, donde diferentes ciudades, diferentes comunidades se están levantando por lo que creen, ¿ok? Y hay personas con corazones de maldad que simplemente utilizan estos momentos para la destrucción y para el robo, el maltrato, para robar, matar y destruir. Y la palabra de acuerdo a eso, ya sabemos lo que nos dice, quién está involucrado en esto, detrás de todo esto. Sabemos que hay un enemigo que lo que quiere es causar destrucción, que quiere robar, matar y destruir, pero la palabra nos dice que Dios en Cristo Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Entonces, tu fe
Tú la puedes manejar de acuerdo a lo que escuchas, de acuerdo a lo que ves, eh, y eso es lo que vas a ir creyendo y lo que vas a ir buscando. Entonces, si estás alejado de Dios y estás escuchando las noticias todos los días, tu fe va a ir creyendo el desastre, la destrucción y la desesperanza, y después no sabes ni qué hacer ni a dónde vas a llegar, ni qué va a suceder contigo, ni tu familia, ni el futuro del país, ni la economía, y viene el desespero, viene el desánimo, viene la depresión. Nada de eso es Dios. Si eso es lo que escuchas, nada de eso es Dios. Así que mi palabra de ánimo para ti es que te acerques a Dios. Él es galardonador de los que le buscan. Y en parte de esto es una de las escrituras que vamos a hablar en el día de hoy. Dice, uno de los 4 puntos que quiero tocar, dice que la fe es un elemento indispensable en tu relación con Dios. Entonces, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces vemos tres partes diferentes en este versículo. La primera dice que sin fe no podemos agradar a Dios. La segunda dice que porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Entonces, cuando te acercas a Dios, tienes que hacerlo con una disposición de que Él tiene para ti lo que tú necesitas. Y la tercera dice que Él es galardonador de los que le buscan, o sea que te va a recompensar. Cuando tú lo buscas con ese deseo y la certeza de que tú sabes de que Él tiene lo que tú necesitas, entonces Él te va a recompensar cuando tú lo buscas. Dios es un Dios especial. Él no te va a dejar en la incertidumbre ni en la duda, que es lo que está el mundo hoy. Por eso es necesario que nos acerquemos a Él. Es imperativo que busquemos su rostro, su presencia. Él dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas que tú quieres que Dios te muestre, que tú quieres en tu vida, cuál es el propósito de tu vida, por qué estás aquí, por qué naciste, por qué viniste a este mundo, para hacer dinero, casa, carro y beca, casarte, tener hijos, crecer, reproducirse y morir. Y en medio de todo eso, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el propósito? Y el único que te puede dar eso es Dios. Si en medio de todo eso no hay un sentido y no hay un propósito, entonces necesitas acercarte a Dios para que Él pueda guiar tu vida y darte la esperanza de vida que Él vino a dar. Número 2, asegura el éxito. La fe en Dios asegura el éxito. En el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, versículo 20, esto es en el Antiguo Testamento, dice así la escritura, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. En este tiempo era un tiempo en el que el pueblo de Dios estaba en guerra con diferentes pueblos, diferentes ejércitos, diferentes personas que venían contra ellos, se levantaban contra ellos. ¿Por qué? Porque ellos estaban yendo a cumplir el propósito que Dios les dijo que hicieran, ir a poseer la tierra. Entonces había muchas guerras, había muchas situaciones donde venían en contra del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué sucedió? Vino temor al pueblo, como en estos momentos, que vemos que hay incertidumbre, están sucediendo en diferentes ciudades alborotos, parece como si fuera a haber una guerra civil o algo así, personas pidiendo que se vaya la policía de las ciudades, que no haya más policía. Quieren abolir las regulaciones, las reglas, los estatutos. ¿Para qué? ¿Para hacer lo que se les dé la gana?
para mirar la destrucción, para ir y robar, matar y destruir. Entonces, en ese momento de esta escritura sucedía algo similar, había guerra, estaban robando, matando, destruyendo, venían en contra del pueblo de Dios, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué fue lo que dijo Josafat? Le dijo al pueblo: oídme, iglesia, oídme, creed en Jehová vuestro Dios, el que tú buscas todos los días, el que tú te levantas y le hablas, al que tú estás pidiendo que te proteja, te cuide, te guíe. Créele, cree lo que lees en la palabra de Dios. Dice, y estaréis seguros. El temor no va a venir sobre tu vida. No puedes dejar que eso suceda. Cuando tú paras tu relación con Dios, cuando tú paras de buscar de Dios, cuando tú paras de creer sus promesas y su verdad, entonces va a venir temor sobre ti. Pero cuando tú te mantienes firme ahí, dice la palabra que vas a estar seguro. Dice, cree a sus profetas y seréis prosperados. Entonces, para tener el éxito, hay que creerle a Dios, definitivamente. Cuando tú lees la palabra, sus promesas, cuando tú entiendes lo que Dios tiene para ti, la fe aumenta. La fe aumenta. Entonces, ¿cómo dice la palabra de Dios que viene la fe a nosotros? Dice, en Hebreos dice, la palabra viene por oír y oír. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es tu relación diaria con Dios, con el Espíritu Santo? ¿Escuchas tú la palabra todos los días? ¿Hablas tú con Dios todos los días? Es una relación de doble vía, donde tú hablas, Él habla, donde Él nos instruye, donde tú dejas en Él todo tu ser, toda tu mente, todo tu corazón, de cómo te sientes. Como dijo Jesús, todos los que estén trabajados y cargados, vengan a mí y descansen en mí y tomen mi carga, que es más ligera y más suave de llevar. Trabajados y cargados es preocupaciones, tristezas, enfermedades, desesperanza, todo lo que tú estés sintiendo que te esté angustiando, trayendo estrés a tu vida. Tienes que venir a Él. Jesús dijo, cuando entres en tu lugar secreto, está hablando de una intimidad, tú con Él. Dice, y hables al Padre, tú con el Padre, tú solos, tú y Él solos. Desnudándote ante la presencia de Dios, siendo tú con todos tus defectos, con todos tus atributos, con todas tus buenas y malas, con lo bonito, lo feo, con todo lo que como tú eres. La palabra de Dios dice, ven a mí así como tú eres. Muchas personas tienen miedo de presentarse a Dios porque han cometido algún error, algún pecado de alguna manera, y el diablo lo que hace es venir a acusar tu vida. Y dice, no, yo no puedo presentarme así ante la presencia de Dios, yo tengo que primero arreglar mi vida para poder presentarme ante Dios. Es una mentira, nunca vas a poder hacerlo, nunca lo vamos a poder hacer, nunca vamos a estar bien para venir ante Dios. Por eso Cristo fue a la cruz. Por eso el Señor dice, ven a mí así como tú eres, porque Él es el que nos hace bien, Él es el que nos arregla, Él es el que nos quita toda esa inmundicia de encima, el pecado, la maldad, los malos pensamientos, los malos deseos, las cosas que nos alejan de la verdad de Él. Él es el que nos quiere arreglar. Por eso dice, ven así como tú eres. En Hebreos 4:16 dice, acercaos confiadamente al trono de la gracia. Confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para recibir misericordia en el momento de necesidad. Hay otras versiones en la Biblia que dice para recibir misericordia en el oportuno socorro. Entonces, ¿cuál va a ser tu actitud? ¿Estás dispuesto a acercarte al Señor, a buscar su rostro, su presencia para que tu fe incremente? Porque esa fe va a asegurar tu éxito. Si no hay fe, es difícil. Si no hay fe, es difícil. Por tus propias fuerzas vas a llegar hasta cierto punto. Tú haces lo posible. Dios hace lo imposible. Hay que creer. Toma solo dos. La palabra de Dios dice que donde dos se ponen de acuerdo y le oran, Él escucha en los cielos.
y Él va a hacer. ¿Puedes creer? Yo creo. Yo creo. Y si tú crees, ya somos dos. Y podemos ponernos de acuerdo. Y vas a ver cómo Dios va a hacer. Es especial. La número 3 dice que es un arma defensiva. Nuestra fe. Es un arma defensiva. Dice que en Efesios 6:16 dice que sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. En Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo habla de la armadura de Dios de acuerdo a cómo él veía a los soldados romanos vestidos. Él estaba encarcelado escribiendo estas cartas y habían puesto un par de soldados, uno a cada lado de él. 24 horas del día tenía él soldados alrededor de él. No lo dejaban solo. Y él estaba escribiendo estas cartas y él veía cómo el soldado romano estaba vestido. El soldado romano fue entrenado, de acuerdo a la historia, era entrenado para no retroceder. Cuando iban a la guerra, el soldado romano estaba vestido de una manera protegido todo su frente, yendo hacia adelante. Su espalda, su parte de atrás no estaba protegida, solo su frente. Diseñado para ir hacia adelante, porque el soldado romano estaba entrenado a no rendirse, a no retroceder. Y eso es lo que Dios espera de ti y de mí, que no retrocedamos de la fe, que no nos retrocedamos de buscar su presencia, de buscar su rostro. Por eso cuando tú ves en Efesios, cuando tú ves la armadura de Dios como está explicada, entonces tú te vas a dar cuenta de que cubre todo el frente. Dice que la pechera, el cinturón, el yelmo, la espada, los zapatos que se usaban, todo, y el escudo. Entonces dice de nuevo en Efesios 6:16, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, como dice la palabra, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, así es que crece tu fe. Esa fe se convierte en un escudo. ¿Para qué? Para apagar los dardos del maligno. ¿Cuáles son los dardos de fuego del maligno? Una vez una persona me dijo que la pista de aterrizaje de Satanás es nuestra mente. Pablo lo puso de esta manera: lleven cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Como quien dice, a todo lo que nos enseña Él en su palabra, creerlo, obedecerlo. ¿Por qué? Porque si permitimos que todos esos dardos de fuego lleguen a nuestra mente, nos vamos a sentir derrotados, nos vamos a sentir nerviosos, nos vamos a sentir cansados, nos vamos a sentir desesperados, no vamos a ver salida, va a ser un agobio constante. Pero cuando descansamos en Dios, cuando creemos su palabra, esa fe crece. Cuando vienen esos pensamientos de desesperación, cuando vienen esos pensamientos que quieren robar, matar, destruir en tu vida, entonces la fe se levanta como escudo y no deja que lleguen a ti. No dejan. ¿Cómo qué? Como esa promesa de salvación que dice: plaga no tocará tu morada. Como esa otra promesa en la palabra. La promesa de no hay arma forjada que va a prosperar en contra tuya, de protección y cuidado. Promesas que solo Dios nos da en su palabra para sentirnos firmes, afianzados, cubiertos en Él. Pero necesitamos creer que lo que Él nos dice es verdad. Y dice de nuevo que Él es galardonador. Entonces es necesario, es un arma defensiva, te vas a proteger con el escudo. Los romanos usaban el escudo para protegerse, pero con él también se defendían, peleaban de vuelta. Entonces es un arma defensiva. Tu fe, busca de Dios,
métete con Dios todos los días, como cuando vas al gimnasio. Al gimnasio vas ¿para qué? Para mantenerte saludable. El gimnasio espiritual es para mantenernos saludables espiritualmente, creyendo en sus promesas que son verdaderas. Si tú nunca has leído la Biblia completamente, yo te recomiendo que empieces un plan para leerla y vas a ver que todo lo que ha sucedido en el mundo hasta el día de hoy está escrito. Y lo que viene está escrito. Dice la palabra que ni una tilde, ni una coma, nada va a pasar. Todo lo que está escrito va a suceder. Entonces, Dios quiere prepararte, Dios quiere equiparte. ¿Para qué? Para que tú puedas pasar los momentos difíciles. Dice, vas a pasar por el fuego y no te quemarás. Para que eso suceda necesitas fe. Por eso yo te recomiendo que busques de Dios. Entonces hemos hablado que es un elemento indispensable en tu relación con Dios. Hemos hablado que asegura tu éxito y hemos hablado que es un arma defensiva. La fe, ¿ok? Ahora, esencial. Número 4, y el último punto que quiero hablar hoy con ustedes es que la fe debe estar unida al amor. Es esencial. La palabra nos dice que en los últimos tiempos, que yo creo que es lo que estamos viviendo, dice que por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. No permitas que eso suceda. No permitas. Eso va a suceder dependiendo cuál es tu enfoque. Si tú estás enfocado en lo que está en el mundo, escuchando las noticias del mundo y mirando todo lo que es del mundo, tu amor se va a enfriar. Pero si tú estás enfocado en las noticias de Dios, de su reino y la esperanza que Él trae, entonces tu amor va a incrementar. Por eso es necesario que ese amor vaya unido de la fe, porque ese amor es el que te ayuda a creer. Fíjate lo que dice en Primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 23. Dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Fíjate, dice que es un mandamiento, entonces tú decides si obedeces o no el mandamiento. Dice que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Entonces, amar es una acción y no es un sentimiento. Tú decides si amas o no. Y es lo único que va a poder marcar la diferencia en los días que estamos viviendo hoy, especialmente en los Estados Unidos. El amor de Dios es el que va a marcar la diferencia. No se trata de razas, no se trata de color, no se trata de si me gusta o no me gusta. Se trata de amor. Y el amor marca la diferencia. Y el amor es una acción. Entonces, tú decides si vas a amar a tu prójimo. No importa el color, no importa la nacionalidad, no importa el estatus social de esa persona, si tiene dinero o no tiene. No importa nada de eso. Lo que importa es el amor de Dios reflejado en ti para tu prójimo. ¿Y tu prójimo quién es? No es solo tu familia, no es solo tu hermano de la iglesia, no es solo tu compañero de trabajo, es todo el mundo. Todo el mundo que tú ves donde quiera que tú vayas, ese es tu prójimo. No le hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Son reglas sencillas, son reglas que no son difíciles, son reglas que ayudan a tu fe. ¿Qué estás dispuesto a hacer hoy? ¿Estás dispuesto a amar, a tomar la decisión de amar como Dios pide que lo hagamos? Él vino y nos dio el ejemplo de vida. Jesucristo vino a darnos el ejemplo de vida. ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿No has visto ese ejemplo? Te recomiendo que vayas a la Biblia. Lee los evangelios, lee la vida de Jesús. ¿Cómo vino? Vino a este mundo a enseñarnos cómo vivir.
Mateo, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Instrucciones específicas que Jesús vino a darnos para aprender a vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Estás dispuesto a obedecer? ¿Estás dispuesto a que tu fe crezca? Solo toma rendirte a sus pies, buscar su rostro, buscar su presencia, empezar a escuchar su palabra, entrar en una relación con Él todos los días, para que tu fe crezca, para que puedas entender tu propósito y vas a ver la diferencia, empezando contigo mismo. Te doy gracias por escucharme. Le pido a Dios que puedas entrar en esa relación con Él. Yo te bendigo en este día y te pido a Dios que siga incrementando tu fe para que tú puedas verlo. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.